vamos a comenzar a ver lo que un sistema de coordenadas tridimensionales, digamos, en el cual el elemento que vamos a tener esencialmente, a diferencia de lo que pasaba en el plano de 2 dimensiones, en donde, si recuerdan cuáles eran los elementos que teníamos en un plano de 2 dimensiones, cuáles eran los elementos principales con los cuales conformábamos nosotros el plano de 2 dimensiones, que sin eso no podíamos hacer nada. A ver si alguien se acuerda. Los chicos en el chat dicen que X e Y, los ejes coordenados. Perfecto. Así como entonces en el plano cartesiano nosotros teníamos los ejes coordenados X e Y, ahora cuando nosotros vamos al espacio, los elementos fundamentales que vamos a tener son los planos coordenados, que también van a definir ejes coordenados, que como veíamos en la clase de ayer, esos ejes recibían los mismos nombres que en el plano de 2 dimensiones y se agregaba un tercero que recibía el nombre de la letra Z. Entonces, la figura estrella para nosotros es el plano. Y este plano que ustedes ven que se está moviendo en el video, se posiciona en forma horizontal, en lo que sería para nosotros el piso en el cual nos movemos, el piso de la habitación o del lugar donde estamos. Y esas flechitas que ustedes están viendo, que salen hacia arriba y otras hacia abajo, lo que están definiendo son sentidos positivos de ese plano. Es decir, hacia arriba del plano donde nosotros estamos, podemos decir que tenemos el sentido positivo. Desde el piso hacia arriba, por ejemplo, la mesa, la superficie de la mesa, va a estar 80 centímetros arriba del piso. El cielo raso de la habitación que ustedes ven posiblemente esté a 2,50 metros, 2,80 metros arriba del piso. Pero si ustedes estuvieran, por ejemplo, en una planta alta, debajo del piso en el cual están, tendrían los valores negativos de esa altura. Y tendrían, por ejemplo, 1 metro hacia abajo, 1,50 metros hacia abajo, etc. Eso lo define un plano. Nos da dos lados, el de arriba y el de abajo si lo colocamos horizontal. Si lo colocáramos en forma vertical, es decir, parado, nos daría hacia un costado y hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás de ese plano. Cosa que ahora vamos a ir viendo a medida que este plano vaya girando. Ahí se ven las direcciones positivas y negativas. Y ese plano, que es como nosotros estábamos acostumbrados a verlo, sería el plano del piso. ¿Se ve el mouse cuando yo lo muevo? Sí. Perfecto. Sí, Sergio. Sería el plano del piso, el plano celeste, que es el que nosotros veníamos trabajando hasta el día de ayer, en el cual teníamos los ejes X e Y. ¿Cuál es la diferencia? Es como los estamos viendo simplemente a los ejes. Fíjense que ayer nosotros veíamos el eje X, y lo voy a poner aquí, el eje X en forma horizontal, este era X, y el eje Y lo veíamos en forma vertical, porque estábamos trabajando solamente en el plano de 2 dimensiones. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando aquí en el espacio, es como que a estos ejes los giramos un poquito, los giramos, así, para poder verlos, y entonces el eje X como que aparece saliendo hacia nosotros, y el eje Y aparece hacia nuestra derecha. Y cuando dibujamos en 3 dimensiones, tenemos que dibujar en perspectiva. Ustedes muchas veces han de haber dibujado un cubo en perspectiva, y no ven simplemente un cuadrado, sino que tienen que recurrir ya a líneas que son un poquito más oblicuas para dar esa sensación de profundidad que tenemos en la vida real cuando miramos las cosas. Si ustedes en la vida real están ahora, por ejemplo, frente a una ventana, es muy probable que a esa ventana no la vean perfectamente rectangular, sino que la vean como que está formando algo más o menos así, porque la estamos viendo en perspectiva. Bueno, estas cuestiones también aparecen cuando nosotros estamos moviéndonos en las 3 dimensiones, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando empezamos a incorporar estos ejes. El plano del piso, y vamos a dejarlo ahí, el plano del piso, se llama plano XY. Fíjense que dije yo recién que en el piso, el plano horizontal, está conformado por los ejes X e Y. Y justamente el nombre del plano viene dado por los ejes que están en ese plano.
de los tres ejes que tenemos, el eje Z, que es el vertical, no pertenece a ese plano, más aún, es perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Si ustedes se paran sobre el piso, que sería nuestro plano XY, ustedes estarían parados en forma perpendicular al plano del piso. Vamos a continuar un poquitito más. Así como tenemos el plano XY, van a ver que empiezan a aparecer otros planos que tienen que ver con los otros ejes. Y ahí se ve que entró en forma perpendicular, como si fuera una pared sobre el piso que nosotros tenemos, un plano que tiene que ver con dos ejes coordenados. Fíjense que este plano tiene una altura, según Z, y después no viene hacia adelante, sino que va hacia el costado, según Y. Entonces vamos a ver que ese plano está determinado por los ejes Z e Y. Y ese plano se llama efectivamente IZ o ZI. Y perpendicular al plano ZI está el otro eje que no pertenece al nombre de ese plano, y que es el eje X. Es como si ustedes se pararan ahora sobre el piso mirando la pared que tienen enfrente. La pared que tienen enfrente sería el plano IZ, y ustedes estarían hacia adelante de la pared. Ustedes estarían ubicados en esta figura en la posición que yo les voy a indicar ahora. Ustedes estarían parados acá. Esos serían ustedes. ¿Está? Mirando la pared que está aquí enfrente, mirando aquí a la pared. Entonces, hemos encontrado ahora un segundo plano determinado por IZ. Nos falta aún otro plano que solamente esté conformado por los planos, o que contenga, mejor dicho, los ejes X, Z. Y será el plano correspondiente a otra pared de la habitación donde ustedes estén, pero que sea perpendicular a ella. Lo que hablábamos ayer si mirábamos la esquina de una habitación. Y ahora vamos a ver el plano, ahí está, que recibe el nombre, como decíamos recién, de plano XZ. ¿Quién es perpendicular al plano XZ? El eje Y. Entonces es como si nosotros estábamos recién parados mirando una pared, giramos hacia la otra pared, y entonces en ese momento estaríamos posicionados, quizás aquí, acá estaríamos posicionados nosotros, y estaríamos mirando en dirección a esta pared, así estaremos mirando. De esa manera entonces nosotros tenemos conformados los tres planos coordenados que se llaman XY, YZ, y el último que recibe el nombre de XZ. XY sería el que aparece en azul, YZ el que aparece en marrón, y el plano XZ el que aparece en verde. Esos planos, recuerden, están definiendo también en donde se cortan, por ejemplo el verde con el azul, un eje coordenado que es el eje X. Después el plano marrón con el plano azul están cortándose en un eje que es el eje Y. Y por último, el plano marrón con el plano verde se están cortando en un eje vertical que es el eje Z. Esos ejes se llaman ejes de coordenada y tienen sentidos positivos y negativos, de la misma forma que en el plano, cuando nosotros dibujábamos de esta manera, a ver si lo puedo hacer aquí, cuando nosotros dibujábamos X, que le poníamos una flechita para indicar cuál era el sentido de X, y después dibujábamos Y en forma vertical y le poníamos una flechita para indicar cuál era el sentido positivo de Y, decíamos que donde se cortaban teníamos el origen de coordenadas. A la derecha de ese origen teníamos los valores positivos de X y a la izquierda los valores negativos de X. Arriba de ese origen teníamos los valores positivos de Y y debajo los valores negativos de Y. Ahora bien, la diferencia que encontramos con muchísimos libros, incluso cuando ilustran los ejes, es que en el plano de 3 dimensiones, en el espacio, perdón, de 3 dimensiones, le ponen flechita tanto a la parte positiva como a la negativa de X y de Y. Si ustedes observan aquí, donde yo estoy moviendo el cursor, tenemos la flechita para X positivo, y atrás del marrón apenas alcanza a verse, pero está dibujada la flechita para el X negativo. Se ve más claro en el Y.
tenemos el Y positivo con la flechita, y atrás la flechita de los Y negativos. Eso lo hacen simplemente para indicar que la recta no termina ahí, sino que sigue, pero puede llegar a confundir. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo en estos casos para saber cuál es el sentido positivo y cuál es el sentido negativo? ¿A dónde está ubicada la letra? Ustedes fíjense que sobre el eje X, la letra está ubicada aquí adelante, aquí. Entonces, hacia adelante tenemos los valores positivos de X, y hacia atrás, donde el eje no tiene la letra dibujada, están los valores negativos de X. Para Y pasa lo mismo. Hacia la derecha tenemos los valores positivos de Y, y hacia la izquierda tenemos los valores negativos de Y. Y para Z, hacia arriba tenemos los valores positivos de Z, y hacia abajo los valores negativos de Z. Esto digo porque por ahí presta confusión con respecto a lo que veníamos viendo, que marcábamos simplemente con una flecha, y esa era la que nos daba los valores, o los sentidos, mejor dicho, positivos y negativos de los ejes. Ahí está mostrándonos entonces los nombres de los ejes coordenados, y ahí tenemos el origen. Recuerden que en el plano de 2 dimensiones, y lo veíamos recién, en el croquis que había hecho, está ubicado donde se cortaban el eje X y el eje Y. Acá el origen del sistema de coordenadas se da donde se cortan el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Qué valor de X tenemos en el origen? ¿Qué valor de Y tenemos en el origen? ¿Y qué valor de Z tenemos en el origen? A ver si contestan por el chat y alguien del grupo lo va mirando. Sí, todos dicen 0. Perfecto, perfecto, está muy bien. Continuamos entonces. O sea, ahí vamos Sergio, a tener 0. perdón, ¿puedo hacer una pregunta de alumno? Por supuesto. ¿Los nombres de los ejes van a ser siempre en ese sentido? ¿Van a estar siempre ubicada la X, la Y en ese lugar y la Z para arriba? ¿Se entiende lo que está preguntando Fabián? Yo le voy a responder a Fabián con una gráfica en el plano. Nosotros sabíamos que acá teníamos el eje X, y aquí teníamos el eje Y. ¿Es válido? Y le pregunto a los alumnos ahora, dibujar así. X e Y. A ver qué responden. ¿Es lo mismo el dibujo que hice a la izquierda y el dibujo que hice a la derecha? Algunos alumnos dicen que no. Constanza, Juan, Malena, no es lo mismo. Y otros dicen que sí. Uno dijo que sí, ajá. Bueno, está repartida la votación. Vamos al primer dibujo, al de la izquierda. Supongamos que yo estoy marcando un puntito sobre el eje X y un puntito sobre el eje Y, y que lo que estoy marcando en ambos lugares es 2 en X y 2 en Y. ¿Está? 2 en X y 2 en Y. Eso me determina un punto en el plano, donde se intersectan la abscisa y la ordenada, ese punto. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Pueden ponerlo por el chat, por supuesto. 2, 2 dicen la mayoría. 2 positivo para X, 2 positivo para Y. Muy bien. Exacto. Si ese Primer punto, cuadrante dicen. perfecto. Si ese punto ahora yo lo ubico acá. Ahí tengo 2. Acá tengo 2 de Y. Y ese punto yo lo ubico acá. Ahí. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Bueno, algunos dicen 2, 2 y otros dicen -2, -2. Lo que tienen que observar, chicos, es cuál es el eje X, que para nosotros acá el eje X es el vertical en este caso, y hacia arriba positivo, porque está la X dibujada arriba, y el eje Y es el horizontal, y hacia la izquierda positivo, porque tenemos la Y dibujada a la izquierda. Entonces, el valor de X es 2, positivo, el valor de Y es 2, positivo, y por lo tanto, el par ordenado de este punto es 2 positivo de X, 2 positivo de Y. Es decir, que este punto y el que dibujamos antes a la izquierda es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la trampa que hicimos acá nosotros? Que viene a la pregunta que hace Fabián, que es más difícil de ver en el espacio.
Simplemente lo que hicimos fue tomamos nuestro sistema de ejes coordenados y lo giramos un poquitito hacia la izquierda, lo giramos 90 grados hacia la izquierda, pero seguíamos teniendo el par de ejes X e Y. Lo que no hicimos, y que yo creo que hubiese estado mal, era, en vez de dibujar la Y a la izquierda, dibujar la Y a la derecha, porque ahí sí que hubiésemos cambiado y no hubiésemos llegado a lo mismo. Fíjense que cuando yo giro lo giro en un sentido o en el otro, siempre me va a aparecer X y después Y girando en el sentido antihorario. X positivo y después Y. ¿Se entiende esa diferencia? Sergio, Ahí Sí, donde, Karina, a ver, acá los chicos en el chat dicen algo que es bastante oportuno. a ver. Eduardo Cerdad dice, como una especie de sugerencia, siempre ver dónde están los ejes, y Aaron dice, lo rotamos, lo que acabas de decir vos. Perfecto. Y rotarlo significa mantener el orden, ¿está? Rotarlo tiene que ser, si yo miro en el sentido antihorario, es decir, me muevo así, primero me aparece X y después me aparece Y. Si lo dibujo de esta manera como está acá a la derecha, y yo miro en el sentido antihorario, veo que primero me aparece Y y después me aparece X, con lo cual esto está mal. O sea, yo cuando roto, tengo que rotar el sistema completo. Es como cuando ustedes toman cualquier cosa y la giran. Por girarla no se desordena. Sigue ordenado, pero va cambiando simplemente la ubicación que tiene. Entonces lo que Último, preguntaba... Sí, ahí es dale. donde toma, sí, Fabián. perdón, Karina, No, ahí no, seguí vos. donde toma importancia, dale, donde toma importancia lo que vos decías recién, Sergio, de dibujar la flechita en el lugar positivo donde corresponde, para no perderse justamente con esa rotación por ahí. Exacto, está muy bien eso. Nosotros después vamos a usar más adelante, no ahora, GeoGebra, y en GeoGebra tiene la posibilidad de verlo en 3D. Lo que pasa que ustedes dirán, ¿y por qué no lo muestra directamente GeoGebra? Porque no tiene la misma definición para poder ver y entender que estamos viendo acá en este video, digamos, donde se ve mucho más lindo lo que son los planos. Pero nosotros, a este sistema que tenemos acá, lo podríamos girar sobre el piso como si fuera un trompo, y lo podríamos girar, por ejemplo, así, sobre el piso. Si yo lo giro sobre el piso, el eje Z siempre va a ser vertical, y lo que va a ir desplazándose es que por ahí X me va a aparecer acá, e Y me va a aparecer para allá atrás. Siempre en el piso, ¿está? Porque lo estoy girando como si fuera un trompo. También este sistema yo lo podría girar como si fuera un trompo, pero apoyado sobre una de las paredes. De forma tal que, imagínense que, obviamente que no puedo hacer girar un trompo puesto apoyado sobre una de las paredes, pero fuera como si fuera, por ejemplo, un taladro con el cual yo quiero hacer un hueco en la pared. Yo lo apoyaría perpendicularmente sobre la pared verde, en cuyo caso el taladro estaría según el eje y yo lo haría girar, pero ahora lo haría girar sobre la pared de forma tal de que el eje Y siempre va a estar igual, y si lo hago girar de esta manera, como está indicado ahí, el eje X me va a aparecer en un momento por acá, y el eje Z me va a aparecer por acá, perpendicular, pero siempre sobre la pared verde. Y así lo voy a poder ir girando, apoyado en uno de los planos, o, peor aún, lo que complica más las cosas, pero yo los invitaría a que ustedes agarren alguna cajita rectangular que tengan o lo que sean, y le dibujen en una de las aristas un eje X, un eje Y, un eje Z, y la hagan girar en el sentido que quieran. La caja va a girar, los nombres que ustedes le ponen al eje X, eje Y, eje Z en la caja van a permanecer siempre iguales, lo que va a cambiar es la forma en que yo los veo ubicados de acuerdo a cómo vaya girando esa caja. No sé si ahí Sergio, más o menos se entendió. Sí, Karina. vos lo dijiste recién, pero les aclaramos, ya que están la mayoría aquí, Sí, por vamos a favor. subir al campus un mini tutorial de GeoGebra. Florencia y Macarena armaron, ya sea para el celular como para la compu, y también tenemos en GeoGebra la versión 3D. Lo que está diciendo Sergio de girar, lo pueden girar ustedes mismos con el dedo en la pantalla y van viendo lo que él está explicando ahora. Y algo más, Sergio, aquí hay un alumno que dice algo oportuno. Dice, los que alguna vez usamos Google SketchUp, no sé cómo se pronuncia, tenemos una idea de lo que explica.
creo que ese es un programa de diseño en 3D, y justamente sirve para modelar cuerpos geométricos, planificación, sirve para la arquitectura también, así que es interesante lo que dice, porque se adapta a tus comentarios acá, de las vistas, de las perspectivas. El AutoCAD también, me dice Lucas Aguirre. Sí, bueno, eso ya es otra cuestión más difícil. El SketchUp, incluso he visto que lo usan algunos hasta para jugar, porque sirve para construir bloques y demás, es mucho más sencillo, digamos. Pero está muy bien esa aclaración. Bueno, continuamos un poquito. Acá ahora empezamos a hablar de las direcciones en el espacio, y en este sentido, si nosotros tenemos el plano celeste, que es el plano del piso, y vemos que Z positivo está hacia arriba, Z negativo hacia abajo, entonces el piso tiene una dirección positiva hacia arriba, el plano del piso, y una dirección positiva hacia abajo. El plano marrón, que es el plano IZ, tiene una dirección o sentido positivo hacia adelante y un sentido positivo hacia atrás. Y el plano verde, que es el plano ZX, ¿hacia dónde tendrá el sentido positivo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pregunta para el chat. El plano verde, ¿hacia dónde estará el sentido o dirección positiva? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Dice izquierda los chicos. Izquierda, dicen. ¿Hacia? Izquierda, dicen. Algunos dicen derecha. Bueno, lo que tienen que observar es el plano ZX, este plano que tenemos acá, ZX. ¿Cuál es el eje que es perpendicular al plano verde? ¿Podrías recordar, jefe, lo que es perpendicular? Te lo dejo a vos. Sé que es una pregunta de secundaria, pero... Por eso no la voy a responder, respondela vos. Perpendicular, chicos. ¿Qué significa perpendicular? Recordemos, acá varios dicen es perpendicular. ¿Qué entendemos cuando decimos que una recta es perpendicular a un plano? ¿Qué entendemos con esa frase? Porque capaz que nosotros como profe lo damos por sobreentendido, y ustedes entienden otra cosa. Forma un ángulo de 90, dice Florencia Ruiz. Juan dice que choca una con otra, no necesariamente que choca una con otra, Juan, porque puede chocar o interceptar con otro ángulo. Jimena dice que no es paralela, no necesariamente, o sea, no alcanza con no ser paralela. Que forma un ángulo de 90, sí, se cruzan a 90 grados, eso es perpendicular. Aquí, los que viven en Gualeguaychú, los que son de Gualeguaychú, 25 de Mayo y Rocamora son calles perpendiculares. Nahuel Preis dice que va de una esquina a la de enfrente. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, chicos, porque si no entendemos lo que es perpendicular, recta perpendicular a un plano, no se va a captar la idea de lo que está hablando el profe. A ver, cuando nosotros decimos, vamos a hacerla la más fácil de todas, perpendicular al plano del piso. Y hoy puse el ejemplo, si ustedes se paran derechitos, perpendicular al plano del piso, o sea, se paran derechitos en el piso, ustedes quedan ubicados de forma perpendicular al piso, suponiendo que podemos decir que su cuerpo lo asimilamos a una línea recta. Ahora, si ustedes en vez de estar parados firmes con los dos pies en el piso, se inclinan un poquitito hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia cualquier costado, dejan de estar perpendiculares al piso. Creo que todos, por ejemplo, conocen la historia, o por lo menos han visto algo, de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa se dice que, o sea, tiene una inclinación, y es famosa la foto y todo lo que uno puede ver ahí. Esa torre, por estar justamente inclinada, no se encuentra perpendicular al piso. Si ahora pensamos de la misma manera con el plano de la pared, sería, por ejemplo, si nosotros queremos colocar un clavo para colgar un cuadro, y a ese clavo lo tenemos que colocar contra la pared de la misma manera que nosotros estábamos parados firmes sobre el piso. Es decir, ese clavo no puede ir inclinado hacia arriba, inclinado hacia abajo, inclinado hacia la izquierda, inclinado hacia la derecha, sino que, por decirlo de alguna forma, como para que todos lo entiendan, tienen que ir derechito hacia la pared. Y ahí estaríamos hablando de que ese clavo queda perpendicular a la pared.
No sé si eso habrá servido un poquito más para aclarar las cosas. Continuamos. Ahí estamos girando lo que decía Fabián, ¿ven? Ahí estamos viendo las direcciones positivas de X y de Y. Hacia adelante del plano marrón, los valores positivos de X, y hacia la izquierda, hacia atrás, los valores negativos. Lo mismo pasa con lo que tiene que ver con el plano verde. Hacia la derecha, los valores positivos de Y, hacia la izquierda, los negativos de Y. Y con respecto al plano del piso, vamos a tener que hacia arriba están los valores positivos de Z, y hacia abajo están los valores positivos de Z. Ahí hemos visto, en este recorrido último que hicimos, nuestros tres planos, sino simplemente que lo estamos viendo. Hay alguien que acaba de llegar tarde. Bueno, continuamos un poquito más con el video. Seguimos girándolo para ver todas las posibilidades, y ahora fíjense una cosa importante que vamos a ver aquí, y me voy a detener. Ustedes ven ahí, girados, y se ve creo mejor todavía, los tres planos, el celeste, el marrón y el verde. Esto me está dividiendo todo el espacio que yo tengo alrededor en varias regiones. ¿Cuántas regiones identifican ustedes en que queda dividido todo mi espacio, todo el lugar donde yo me encuentro, cuando coloco los tres planos, el celeste, el marrón y el verde? ¿Cuántas regiones pueden llegar? Por abajo, el marrón dividía hacia adelante y hacia atrás, y el verde dividía hacia la derecha y a la izquierda. Efectivamente, vemos ahora que tenemos 8 regiones. Yo voy a adelantar un poquitito acá, porque les quiero mostrar los de las regiones. El video completo lo vamos a dejar, pero no quiero que se me acabe el tiempo. Y después vuelvo en todo caso. Aquí está. Estas regiones reciben el nombre de octantes. ¿Se acuerdan que en el plano recibían el nombre de cuadrantes? Bueno, aquí vamos a ver, y ahí me paro, los 4 octantes primeros, que son los que vemos hacia adelante. Si nosotros nos paramos mirando la pared marrón, hacia adelante, hacia donde el eje X es positivo, tenemos los 4 octantes. ¿Y cómo los vamos a denominar? De la misma manera que hacíamos en el plano. Arrancamos de todos los semiejes positivos. Fíjense que en este sectorcito que tenemos aquí adelante, de la derecha y arriba, tenemos el semieje positivo de X, semieje positivo de Y, semieje positivo de Z. Y de ahí nos movemos en sentido antihorario, igual que hacíamos con el plano, y encontramos el octante 1, el octante 2, el octante 3 y el octante 4. Eso es delante del plano marrón. Por detrás del plano marrón tenemos las otras 4 regiones, que son los octantes 5, 6, 7 y 8. Bueno, acá vamos a dejar ahora, porque en 2 minutos se nos va a acabar el tiempo, y yo no quiero que nos quede cortado esto y nos quede mal. Lo que vamos a hacer cuando arranquemos mañana es simplemente posicionar un punto para que ustedes vean cómo son las coordenadas, pero yo les voy a dejar estos 2 videos, este y otro más. El otro está en inglés, pero se va a entender perfectamente porque tienen las mismas imágenes puestas por ahí de otro modo, otra animación diferente, pero se llega a ver y entender prácticamente todo lo que dice, y nos gustaría que ustedes lo miren para mañana, así ya podemos arrancar a hablar otra vez de las ecuaciones de 3 incógnitas, que son las que a nosotros nos interesan. No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna aclaración antes que esto se corte. Quedan 3 minutos y medio. No, ya estuvo clarito, Sergio. Me ¿O pareció alguna buenísimo el pregunta video. que quieran hacerle a los chicos? Los chicos en el chat quizás tengan algo para preguntar. Yo por las dudas les aclaro a los del aula 1, a mis chicos, a los de mi aula, que, bueno, por una cuestión de superposición que tienen hoy y mañana con la hora de informática, voy a modificar el horario, o sea, quedó modificado el horario de las clases
grupales de consulta del aula 1 para las 6 de la tarde, para evitar la superposición que hay con informática. Eso ocurre solamente hoy martes y miércoles, pero bueno, toda la información ya está colocada y si no está, va a estar en un ratito en el campus. Es la única superposición que hasta ahora habíamos detectado, así que lo tuvimos que modificar. De no mediar ningún inconveniente, mañana a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar en este espacio usando el mismo link, porque la clase está programada para 2 días. Así que no sé si hay algún comentario en el chat que quieran hacer o lo que sea, si no ya vamos cortando. Sergio, ¿cómo era la pregunta? Dice una de las chicas que no la alcanzó a oír. La pregunta de... ¿Cómo era la Bastante, pregunta? me parece. Dice Dayana Larribey, ¿cómo era la pregunta? ¿La que dejaste pendiente sería? No. Sí, la única pregunta que hicimos fue en cuántas regiones se dividían el espacio de estos 3 planos, que la contestaron varios chicos en el chat. No dejamos ninguna... Bueno, Dayana, entonces no lo había que quedó pendiente, Karina, fue que ellos miren los 2 videos. Sí. Que miren los 2 videos. Son de YouTube, nosotros vamos a poner el link en el campus de los 2 videos. Así que, bueno, chicos, a ver, ¿alguien más? Sí, las demás clases se subirán, sí. Lo que pasa es que a las clases tenemos que editarlas un poquitito. Porque hay que cortarle la parte del principio, donde demoran en llegar y demás, la parte final, y después eso se sube. Así que no hay ningún inconveniente. La otra pregunta que me están haciendo es si yo ya hice el WhatsApp del aula 1. No recibí todavía todos los teléfonos, así que no pude hacer un grupito de WhatsApp, que es para avisar justamente esto de los cambios de horario que pueda llegar a haber. Y el aula 6, esto es para Macarena. Preguntan si el aula 6 tiene consulta a las 18 horas hoy. Macarena está... Sí, es hoy a la tarde, 17 horas. Ahí está, aula 6, 17 horas. Lo pongo ahí en el chat para que lo vean. Aula 6 a las 17 horas. ¿Quieren recordar los demás, los horarios que tienen, los próximos? Sí, no, Aula nosotros 4. Aula 2 y aula 3 es mañana recién. Perfecto. Aula 2 y aula 3 a las mañana a la hora 16. 2 y 3. 3, mañana, hora 16. A las 16 el miércoles. Bien. El aula 4 es mañana 8:15, estoy viendo. y ya fue hoy 8:15 y madrugaron muy bien los chicos. Los felicito, aula 4. Perfecto. Y el aula 5 hoy 17 horas. Igual vos felicitarás lo que quieras, pero aula 5, 17 horas. Sí. Vos felicitarás, Karina, pero igual el mejor grupo es el del aula 1. Así que lo lamento. Eso está por verse, jefe. Bueno, chicos, nos vemos mañana todos juntos y cada uno a la tarde en su comisión. Hasta luego. Chao, Sergio, gracias. Saludos. Saludos a todos, chicos. Chao, chicos. Pasen bien, a cuidarse. Chao, hasta luego.